Bueno, creo obligatorio, moral, éticamente y de todo tipo de cuestiones, el que alguien presente al presentador. Entonces, lo que quizá yo puedo decir en estos momentos de Paco Padrón es que es un personaje tremendamente conocido, tremendamente popular, tremendamente apreciado por sus características personales, un hombre entrañable, que es capaz pues de convertir en algo muy asequible lo que puede ser muy arduo. Es un hombre que lleva desde los años 60 metido en estos temas, a nivel de investigación, a nivel de experiencia personal, de esas experiencias que, como quizá en nuestro caso también, transforman la vida de las personas y que nos hacen ir por esos caminos que a veces pues no buscamos y que somos bastante inconscientes de por qué nos hemos metido en ellos. Paco Padrón es un símbolo también en las islas, es ese punto de referencia donde de pronto pues que va allí sabe que está y al que puede pedir consejo y ayuda en un momento determinado. Yo conozco mucha gente de aquí de la península que cuando va a Canarias y vuelve me comentan, dice, estuve viendo a Paco Padrón, como me lo comentan como, pues, es que, claro. El revoltoso, sí. Exactamente, sí, sí. un poco es esa persona que hay que, pues, sintonizar allí. Pero bueno, simplemente decirles esto y estoy seguro que lo que va a contarnos hoy a todos, pues, es producto de esa trayectoria también que tanto nos ha ayudado a todos. Muchas gracias, Luis. Gracias a los compañeros. Gracias, Luis. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a intentar organizarnos un poco, porque realmente los amigos de la organización, agradezco el honor de haber estado de presentador, pero me ha roto un poco los esquemas. Normalmente siempre procuro estar más tranquilo, descansado y relajado, pero eso no tiene nada que ver. Quiero pedirle disculpas porque esto no va a ser una ponencia, por supuesto, sino una modesta charla. Donde, bueno, aquí no se asusten si ven papeles y recortes, sino solamente que me sirva un poco de ayuda y referirme a algunos textos concretos. Hace más de un año en Logroño dije que iba a coger un año sabático, que no iba a hablar durante ese año, y esta es la primera conferencia que doy en la península después de ese tiempo. Pero también quiero decir que esta será la penúltima, más bien la última, y ahora me explico el porqué. Charla pública que dé, falta una entre amigos muy queridos en Alicante, que es un compromiso. Esta conferencia la realizo porque se tramitó, ya hubo un compromiso desde hace varios meses. Me despedí en la Orotava, también de las islas, de charlas públicas. Seguiré escribiendo, pues bueno, porque es mi profesión y mi trabajo, y intervendré en algún programa, lo que sea, tanto en radio o en televisión. Actualmente las cosas han cambiado a nivel profesional. Yo llevo desde los 15 años haciendo radio y periodismo, y bueno, me ha llamado la atención siempre estos temas y mucho más a partir cuando tuve las experiencias. Bien, ahora estoy en una emisora municipal dirigiéndola, Radio Tegueste, con un reto bonito, hermoso, con un colectivo de 50 personas, gente joven, estudiantes de periodismo y demás, donde intento hacerles llegar mis modestas experiencias sobre este terreno, haciéndoles sentir pues el amor hacia la profesión, el respeto hacia la comunicación, y sobre todo que con una palabra se puede hacer mucho daño, mucho bien, y descubrirle que la radio, por ejemplo, en este caso, no es solo presentar discos, como piensa la mayoría que allí se aproximan, que no somos estrellas, sino simplemente trabajadores sacrificados de un medio de comunicación. Y enseñarles también que hay que estar al servicio de los demás en un medio, ayudando a las personas que tienen problemas, abriendo los micrófonos a denuncias, a críticas, entrando con valentía, atacando una serie de cuestiones. Pienso que no estoy ahí tampoco por casualidad. Bien, me gustaría para las personas, yo creo, no quiero incidir mucho en mis experiencias, pero sí me gustaría pasar por encima, pues con cierto rubor y timidez, porque he sido muy repetitivo con mis experiencias, porque así me lo han pedido. Año 1960, en verano, estábamos grabando un disco
yo, entre tantas cosas, pues he sido también editor de discos. Y bueno, pues estábamos haciendo una pausa en la grabación del máster y estábamos en la trasera del Teatro Guimerá por la entrada al escenario. Entonces estaba con el conserje, una persona que era muy conocida, ya falleció, Gregorio Chic, y estábamos fumando un cigarrillo. En estos momentos eran las 12 y pico de la noche, sé que era verano. La fecha exacta la podría saber más o menos aproximada por el depósito legal del disco. Bien, pues en esos momentos se iluminó todo el entorno, apareció sobre nuestras cabezas un disco enorme de color blanco azulado, perfecto, nítido, tan bajo que yo pensaba que iba a chocar con los edificios colindantes. Yo miré hacia arriba y Gregorio también miró hacia arriba y yo pensé, esto viene a por mí. Pero no lo dije con miedo, sino con auténtica convicción de que aquello venía por mí, algo interno, ¿no? Y bueno, aquello estuvo, no puedo decir segundo, un minuto, no fue mucho tiempo, pienso. Y de repente se perdió hacia la parte alta de la isla, esto en pleno corazón de Santa Cruz de Tenerife. Al día siguiente, al par de días, salía la noticia en el periódico que diferentes vecinos de aquel lugar habían visto, bueno, pues algo extraño, luminoso y demás. Yo pensé, bueno, ya tengo mi primera ovni. Reconozco mi interés hacia estos temas, que esto, por lo visto, baja la puntuación de credibilidad en las personas por ciertos y determinados investigadores. Que entonces dicen, tiene afición, bueno, no sirve. Lee muchos libros de esto antes de ver nada, no sirve. Lo descalifican enseguida en un proceso exhaustivo, analítico y científico y racional. Bueno, pues a partir de ahí después me interesé mucho más en estos temas, muchísimo más. Ya empezaba a hacer radio hablando de estas cuestiones. 1974 yo estaba muy mal, totalmente alcoholizado, y decidí, suicidarme. Lo digo sin ningún tipo de trauma. Y en el momento que iba a hacer esta maniobra con el coche, aparece una gran bola anaranjada que entra, viene, se dirige hacia el coche y yo aparezco, abro los ojos, esto fue automático todo, me encuentro en casa. ¿Quién me había llevado? ¿Quién no? Con un tremendo temor, porque no sabía lo que había ocurrido. Esto es contado así, muy rápido, porque con anterioridad se habían desencadenado muchos fenómenos en casa, televisión que se oscurece, aparece un señor que nos mira, me empujan por la escalera, una de cal y otra de arena, ¿no? Putaditas por un lado y por otro lado. En la psicofonía me insultaban y por otro lado salía una voz que decía, perdonad. Bueno, les aseguro que hasta esas voces que se grababan salían. Claro, yo llegaba no alegre, pasaba rosca a casa y mi mujer, pobrecita mía, bueno, me decía, ¿te parece bonito? Pues yo me ponía a discutir porque era violento, ¿no? Y de repente pues oí una voz entre mi mujer y yo que decía, déjala ya. Claro que la dejaba, nos tapábamos y después al día siguiente lo comentábamos, se acabó la discusión, ¿tú oíste lo que yo oí anoche? Bueno, así montones de cosas que no voy a entrar. En 1975 tenemos dos experiencias en la playa de La Tejita, en junio, y otra el 23 de octubre, la primera con Emilio Burgón y Suso. Fuimos porque la Ouija nos había dicho que estuviéramos allí esa noche. Y bueno, allí estaba un cachivache, un aparato, nos iluminó, perdimos una hora de nuestro tiempo. No quiero incidir mucho, si quieren después luego lo comentamos. El 23 de octubre fue muy interesante porque un ingeniero en electrónica y dos personas más especialistas construyeron especialmente unos aparatos, bastante técnicamente en aquella época sofisticados. Después nos enteramos que este ingeniero trabajaba para el gobierno. Se procesaron todo lo que pasó allí, los aparatos se disparataron, empezaron a funcionar solos y de repente, se iluminó, apareció una nave. Perdónenme la expresión, en la fotografía quedó, yo la llamábamos la teta volante, porque tiene una cosita así. Y además fue curioso que Juan José, cuando comentábamos esto, se echaba mano a la cabeza. Empezamos debajo de aquello cuando se iluminó toda la playa y se fue rápidamente. Antes hubieron otras cosas, pero nos cabreamos muchísimo, los empezamos a insultar, porque claro, no habían bajado a dialogar con nosotros y todo esto, los llamamos de todo.
bueno, increíble. Y ahora hoy día lo entiende, ¿no? La gran soberbia del ser humano, la vanidad, bajar aquí un amigo, ¿no? Aquí Paquito el bien hecho, el Emilio y tal y tal. Bueno, después he tenido más, los he visto fuera de las islas, en lo alto de Cusco, en Sasaguamán, una experiencia muy bonita. Después en Yucatán, Montesasta, y después la última, vamos a llamar física, me ocurrió hace 2 años en un lugar de Las Cañadas, y en ese año hubieron otras, después fue una en septiembre y después la otra unos días antes del 23, o no, el 23 mismo de diciembre, que esta fue en la punta del Hidalgo, ¿no? Bueno, después de eso han habido otro tipo de experiencias, pero yo lo que quisiera también comentar algo de la Ouija, lo que estaban comentando los amigos del Grupo Aztlán, que recuerdo en 1974, después de la experiencia, para que vean ustedes como a veces piensan que esto de la Ouija, bueno, puede ser que demostrado queda con las experiencias del Grupo Aztlán. Al hablar ellos me estaban recordando que nosotros tuvimos una reunión con astrofísicos en un edificio en la calle Avenida de Anaga, y un representante de la NASA, que así se llamaba, que nos pasó tremendo imán por los dedos a ver si teníamos algo, también muy científico él, un imán por encima de los dedos. A mí se me iban las manos, para decir, quieto, vaya, a ponerte un imán a mí. Pero bueno, entonces en las comunicaciones esas ya hablaban de la capa de ozono, la pérdida, cambios climatológicos, posible recalentamiento del planeta y el peligro de desglaciación de los casquetes polares y aumento de las mareas. Estos señores que digo astrofísicos tienen nombre, estaban allí. Entonces, claro, bueno, se partían de risa los cambios climatológicos y todo esto. Entonces, todo esto está ocurriendo, no hace falta descubrir, pero ya antes se nos estaba anticipando todas estas cuestiones. Bien, entremos en lo que yo llamo la nueva raza mutante, que no son seres especiales ni nada de eso. Me gustaría leerles algo que está basado en un artículo de Más Allá, pero que recogí para un artículo toda la semana. Tengo yo una especie de karma con Diario de Avisos escribiendo un artículo, ¿no? Les leo. El doctor Kenneth Ring, profesor de psicología en la Universidad de Connecticut, fue presidente de la Asociación Internacional para el Estudio de Experiencias Cercanas a la Muerte, autor de varios libros y trabajos, entre ellos de psicología social transpersonal. Se ha dedicado últimamente a investigar los casos de regresos de muerte clínica y su posible relación con experiencias de los mal denominados secuestros o experiencias relacionadas con los ovnis. Dice el doctor Ring: me parece que las mismas transformaciones de personalidad que produce una experiencia cercana a la muerte pueden darse también después de un encuentro cercano a un ovni. De hecho, casi parece provenir de la misma familia. Son iguales también las modificaciones psicofísicas que acusan después de estos encuentros, así como los cambios en su sistema de valores y creencias. Se vuelven más espirituales y, según muestran mis estudios, logran tener estados elevados de conciencia. Estas personas toman conciencia de la existencia de energías kundalínicas muy sutiles y que revierten en fuerzas ocultas. Están muy sintonizados con los demás y son extremadamente sensibles al medio ambiente físico. Han heredado o generado un gran conocimiento que sería una lástima no compartir con el resto del mundo. Son verdaderos maestros naturales y sin embargo sus vidas son duras y desordenadas. Me gusta pensar en ellos como en un cierto tipo de onda de choque evolutiva que va al frente de nuestra propia evolución humana, actualizando el potencial de la conciencia. El problema radica en lo que es la realidad para la mayoría, pero mucha gente sabe que esta es infinita y más vasta de lo que podemos imaginar. Se trata de mutantes que están en el proceso de cambio a otro estado y están a la vanguardia de algo nuevo. Esta gente son la avanzada de una raza que comienza ya a brotar, son gérmenes de una nueva humanidad. Quiero obtener y brindar información estadística, pues
pues es el lenguaje que entiende los científicos y el único que les haría cambiar de actitud frente a este fenómeno. He decidido rendirme a la evidencia y dejar de ser solo un investigador que lo estudia seriamente desde afuera y convertirme, por fin, en parte de esas experiencias. He recibido varias subvenciones que me han permitido hacer mi labor cómodamente. También he conocido a muchos investigadores que me han manifestado su interés por lo que estaba haciendo, posiblemente porque siempre trato de introducir la metodología científica en todo lo que realizo. Cuando yo leí esto, digo, creo que el señor Ring, para mí a nivel personal, está dando con la clave de la cuestión. No me estoy refiriendo a lo mejor a personas que han tenido experiencia y luego posiblemente, yo no soy quien para juzgar, ha desorbitado el mensaje, el contenido y todas estas cuestiones, porque ha gozado, sufrido, no lo sé la expresión adecuada, de una especie de mutación interna. Lo que pasa es que a veces esa explosión interna no se puede controlar y de ahí vienen pues personas que están hablando de, bueno, de los escogidos, elegidos, todo esto del fin del mundo y todas estas cuestiones. Yo les voy a hablar después de tantos años de las experiencias que siguen, qué es lo que ha pasado conmigo, modestamente, que pienso que al fin y al cabo tienen ustedes a pues, una persona que ha vivido ciertas y determinadas experiencias, fuerte una de ellas, la de 1974, cuando yo fui a suicidarme. Yo era una persona muy enfermiza, con gripes, con catarros y demás, vamos, flojucha. De hecho, bueno, aparentemente sigo siendo flojucho, pero yo no sé lo que es un catarro, una gripe, desde que tuve esa experiencia en 1974. Hombre, puedo sentir mal del pecho, por lo que sea tos, porque soy un fumador empedernido, les aseguro que no me cuido nada en absoluto. Bien, a raíz de esta experiencia, yo empecé a salir de mi cuerpo. El viaje astral. Digo abierta y claramente que no se trata de sueño, que lo practico cuando quiero y también a veces inconscientemente salgo. Entonces, bueno, salgo o no salgo, lo puedo controlar. Me siento muy honrado de estar en Cataluña porque aquí tuve yo dos grandes maestros, que fue Julio Roca Montañola y Beltrán Anglada. En algunos artículos, incluso Roca Montañola recoge en uno de sus libros editado por Karma, pero que ya está agotado, más allá de la proyección astral, la experiencia de él ir a visitarme a las 3 de la madrugada en proyección astral, yo verlo, no lo conocía personalmente, pero sí a través de fotos. Él fue, me lo confesó después, a ver cómo era yo porque le había solicitado una entrevista. Bueno, pues a partir de ahí hubo una gran amistad y me enseñó bastante, ¿no? Pero bien, estas entidades me enseñaron cómo se sale del cuerpo y entonces me dijeron, uno de ellos recuerdo siempre, yo tenía un terror tremendo a la muerte y me dijeron, ¿entiendes ahora lo que es la muerte? Esto nunca lo olvidaré. A partir de ahí yo dejé de sentir miedo hacia la muerte. Hombre, me da cierta cosita el dolor físico, el deterioro, la cuestión mental, eso sí me preocupa muchísimo, pero lo veo ya totalmente bajo otro concepto y otra manera total. Bien, entonces, ¿qué ha pasado? El contacto sigue a veces muy espaciado a través de estas cuestiones que he dicho últimamente. En Las Cañadas fue en un lugar el 23 de septiembre del 91 a las 23 horas, pero antes hubo una especie de recordatorio. Yo tengo una casita en La Tejita, precisamente, donde que las cosas se pusieron, yo no tengo un duro, pero que aunque algunos compañeros allá en la prensa han dicho que yo soy un mafioso que maneja mucho dinero y que mueve unos hilos a nivel internacional, bueno, han dicho de todo, que, bueno, en fin, vamos a dejarlo. Bueno, que soy hasta espía y agente de la CIA y que me pagan en dólares. Vale. Bueno, pues estaba allí un poco deprimido en el balconcillo de la casa La Tejita. Triste, bueno, había tenido una serie de problemas y estaba, no digo cansado de esto, sino de esos colegas periodistas, de los tratamientos que te dan y demás. De 2 años estar haciendo un programa diario a cambio de nada, en fin, cosas así, ¿no? Vale. Para que luego digan que los que nos dedicamos a esto nos forramos. Bien.
Entonces digo, yo dejo todo esto y tal. Y entonces en la montaña roja hay una baliza, pues un puntito de luz roja, ¿no? ¿Sabes lo que es? Para alertar a los vuelos, está el aeropuerto muy cerca. Bien, pues en esos momentos yo levanto la vista y se había materializado, si aquello era así pequeño, esto era así, enorme, rojizo, un color intenso, tremendo. Aquello estaba frente a mí, tuvieron que verlo más personas, pienso, porque a veces el fenómeno es solamente para tus ojos. Pero si no lo vieron eran porque normalmente va mucha parejilla por allí, no creo que estuvieran mirando al cielo, ¿no? Entonces yo estuve mirando aquello, mi mujer estaba viendo la televisión, me levanté, no dije nada, cogí los prismáticos, miré aquella luz rojiza, esta luz entró, no hacía falta mirarlo con prismáticos, aquella luz entró por mis ojos, entonces a nivel de aquí, de mi cabeza, dice, recuerda, 23... a las 23 horas en la cañada. Aquello me dio una paz tremenda, tremenda. Volvió otra vez a mí esa energía, esa vitalidad, el deseo, no digo de luchar, sino de seguir. Y entonces ya me le dije, Gloria, mira lo que tiene, ay, qué bonito y tal. Y porque mi mujer también, ¿no? Está muy a su aire, pero también ha tenido sus experiencias, ¿no? Y de repente apareció un avión, que lo conozco perfectamente después de tantos años, cuál es su trayectoria y demás, y cuando se estaba aproximando aquello, ¡puf!, se apagó. Entonces, efectivamente, a los pocos días se cumplía lo del 23 de septiembre, subimos arriba con otra persona, y allí fueron otra también. Esta, la del 23 de septiembre, estaba hablando con esta persona, hablando tranquilamente, yo estaba despotricando, es un rebelde, un viejo gruñón, y estaba hablando de los políticos y mal, claro, como tiene que ser, y de repente le dije, Juan, cállate por favor porque esto ha cambiado. Y digo cambiar cuando detectas un silencio que se puede mascar, que nos ocurrió en la Tejita, que también era un silencio tremendo. Esto es algo repetitivo en los casos, es como si algo hubiera cambiado. En ese momento de la parte alta salió un rayo de luz enorme, enorme. Yo llevaba unos vaqueros color azul, unos tenis color azul y demás. Es como esas luces de las discotecas que cuando el blanco, todo se volvió blanco. Juan se quedó inmovilizado, este amigo mío, inmovilizado totalmente. Las 2 veces que me ha acompañado se queda inmovilizado. Y yo tenía que ponerme, porque aquella energía me tiraba al suelo, era todo iluminado, había una transparencia todo, las plantilla, la retama era transparente, todo, una cosa muy, no sé, muy especial. A nivel vibratorio que había cambiado, yo tenía que hacer un esfuerzo tremendo porque aquello tenía una potencia tremenda. Escuché luego, si quieren en mi mente, donde quiera, dice, ahora haz buen uso de esa energía. Y terminó aquello, no sé cuánto duró, hubieron más testigos, que eso no me importa ni me interesa, porque yo no trato de convencer a nadie, que estaban en lo alto del mirador de Ucanca y vieron desde arriba también una especie de cono de luz, un cono de luz. Yo le dije, que soy muy burro, le dije cuando terminó aquello, digo, Juan, ahora con esta cabeza mía podía partir esa piedra, me acuerdo lo que le dije. Y pienso que sí, porque fue una energía tremenda. Bien, sigamos más o menos, estos han sido el estilo de las experiencias. Otra fue también un poco más allá, donde de repente estaba hablando con Juan y a las 23 horas le dije, mira ese saté, me acuerdo, saté, y dije saté porque aquello pegó un frenazo en seco, ¡rap!, y de repente hizo ¡rup!, y se aproximó. Entonces al aproximarse, bueno, yo caí al suelo, muy suavemente, y automáticamente me vi fuera de mi cuerpo, y hablando con esta entidad. Ahí fue un proceso, no digo doloroso, pero muy fuerte, porque personas que entran en tu vida y te preguntas tú por qué a este tiempo, en estos momentos, entonces dije, oye, chicos, quiero saber, me parece muy irreverente el tema, pero es así, hay sentido del humor. Ahora les cuento esta historia preciosa. Quiero saber qué ha pasado con esta persona en mi vida. Y dice, va a ser doloroso para ti, va a ser muy fuerte. Yo cabezón quiero, pues les aseguro que sí, ¿no? Me hicieron pasar unas imágenes que luego, curiosamente, coincidió con una regresión, ¿no? Donde estoy vestido romano, no soy César ni nada, sino soldadito de a pie, tirando a chulo. Digo chulo porque le estoy dando patadas con el pie izquierdo, donde tengo la pata chula yo también, dándole patada a una mujer prostituta
pero que era una magnífica mujer que me quería, pero yo la chuleaba, le sacaba el dinero, entonces era horroroso porque la estaba pateando y los dientes cayendo, fue horroroso, ¿no? Esta persona, cuando me conoció, sin yo saber nada de esto, me regaló 2 monedas romanas antiguas. Después hay más historias sobre esto, ¿no? Hecho en regresión, que fue, bueno, muy impactante, porque ahí incluso hablaron 2 seres al psicólogo que estaba haciendo la experiencia. Me acuerdo, siguió esa relación kármica, vamos a llamar así, y después yo veía claramente la experiencia de la tejita, se repitió y estaban 2 seres que decían, uno conocido, Pruso, decía al otro, Paco, está bien, no corre ningún peligro, dice, pero están usando pues todavía métodos rudimentarios. Y en estos momentos yo caí como una especie de torbellino, y habló una voz y le dijo al psicólogo, usted usa métodos todavía rudimentarios, pero su capacidad de amor, todo esto me lo repitió él porque yo oí una voz lejana, esa capacidad de amor le supera. Dice, pero usted tiene un problema con su padre, con esto. Les puedo asegurar que el psicólogo tenía que dar una conferencia a las 8 y llegó cerca a las 9 porque estaba pálido y no quería dejarme escapar, ¿no? Que conté nada, bueno, pues, y la verdad que reconoció el problema, ¿no? Que tenía un problema con su padre y demás, de dependencia, y que no podía desarrollar a veces toda su labor. Bien, yo quiero seguir insistiendo con el tema de salida en astral. Yo he cambiado totalmente mi forma de ser. Antes era muy violento, ahora pues no sé, a veces me enfado, aparentemente me río de todo, en absoluto. Capto cosas, recibo información. Es curioso porque, qué pena que no esté Salvador aquí, Freixedo. Yo tuve unas ciertas tensiones con Salvador, lo reconozco. Claro, me molestaba, ya no lo dice. Me gustaría muchísimo que estuviera presente. Es un hombre que yo lo admiro profundamente, ¿no? Pero no estoy de acuerdo con muchas cosas, ¿no? Vale, ni él conmigo. Pero a mí me molestaba que en un programa de radio o televisión dijera que todos los contactados eran castrados mentales. Y esto me molestó muchísimo. Porque yo dije una vez en televisión que castrado ni de abajo ni de aquí. Que también tengo que darle la razón en una cosa, y lo voy a decir, y por favor no lo malinterpreten como chulería mía, aunque era chulo romano. Pero no. Él dice que la actividad sexual de los contactados es fuerte. Y si me permiten la falta de modestia, sí. Sí, porque además con otras personas que han tenido experiencia, amigo, por ahí la verdad tiene razón. Y hay otra razón también, que lo digo porque esto nunca lo he comentado, pero Salvador lo ha dicho, lo digo porque esta es mi última conferencia y después con mis amigos de Alicante. Y luego si quieren les digo los motivos, no, se los digo ya. Pienso que yo ya lo que tenía que hacer a niveles públicos de información y demás ya está cumplido, salvo los medios de comunicación, que ese es mi trabajo y experiencia. Aquí hay gente joven que lo está haciendo ya muy bien y que hay que seguir apoyando. Yo estoy abierto a todo. Bueno, pues, ¿qué estaba yo hablando? Que se me fue el... ¿Qué era? Sexualidad, claro. Uno en su rubor enseguida inconscientemente lo tapa. No, es que entonces Salvador dijo otra cuestión. Dice, los contactados, que conté que no me siento contactado ni nada, ni uno que vive unas experiencias, pero sí es verdad, los contactados pueden equivocarse, pero procura no meterse con ellos. Esto es muy importante, no lo digo a nivel... Sí, yo he tenido experiencias de este tipo, de internamente sentir rabia, coraje, incluso ira, haber problemas, no quiero... Y otra vez, mi gran amigo y tocayo, Francisco Padrón, que me dio una gran alegría en ese listado de Juan José Benítez, que su caso en Las Rosas en Caldas tenga esa calificación del 9, porque donde además está puesto entidades alienígenas y tal, bien. Este hombre me comentaba lo mismo, muy preocupado también, porque había tenido unas reacciones y tal, de rencor, no rencor, de rabia y coraje, que es lógico a veces, pero es como una explosión, lo notas enseguida que eso es un proceso como un misil dirigido, ¿no? Entonces, se nos ha enseñado a decir, no, hay que controlar, equilibrar. Entonces, para mí, por ejemplo, por decir, cuando estaba en el aeropuerto con Salvador, esperando y demás que llegaran los señores de la organización, empezaba yo a recibir información de Salvador.
Entonces, no solo hablando, sino que lo vas recibiendo. Son como, no sé, pequeños flashes, imágenes que recibes en tu mente, ¿no? Entonces empecé a entender muchas cosas de Salvador. En ese momento yo sentí verdadero amor por Salvador y lo entendí muchísimo más, que tanto que hemos estado bromeando y demás, y le he dicho maestro y tocándole la mano y demás. No estoy de acuerdo con muchas cosas que ahora si quieren lo planteamos. ¿Qué pasa? Esa es, no es que sea yo, es que por ejemplo Francisco Padrón, este médico de Galdar, su vida cambió también totalmente. Es un hombre dedicado al servicio de sus pacientes. Este hombre ve, a mí me ha confesado que ve a través del cuerpo, que de repente tiene dudas con un diagnóstico y bueno, pues se mete en una habitación al lado porque hay una entidad que le dice cosas. En este caso yo no llego a ese extremo, sino cuando salgo en astral, ¿no? Entonces sí, me dicen cosas, pero normalmente es para decirme, Paco, no fumes tanto que te estás perdiendo muchas experiencias, ¿no? Por ejemplo, es para darme castaña, ¿no? O para decirme internamente que en vez de ir al aeropuerto del sur, como cuando vine para acá, era en el norte, ¿no? Me pegué un madrugón tremendo y bueno, y la vocecita interna, estás equivocado, llama que sales por el norte. Lo de Padrón tiene memoria fotográfica, ha tenido sus experiencias internas. Entonces uno de los comunes denominadores de los contactados es, de una forma o de otra, más que por fe, es por experiencia de la existencia de vida después de la muerte. Para mí eso es un hecho a nivel personal que tiene mucho que ver con el viaje astral. Es el momento en que ellos me dieron, ¿entiende ahora lo que es la muerte? Claro que lo entendí perfectamente. Hay otra cuestión con las personas que hemos tenido experiencias de este tipo, que en el momento que tú tienes cerca a una persona, ya digo, de acuerdo, que es muy subjetivo, pero es real para mí, la persona que ha tenido un contacto, yo siento una descarga aquí fuertemente. Es curioso porque esta mañana con una persona, no puedo decir su nombre, que bueno, lo conoce la mayoría, se estaba despidiendo y tuvo oportunidad del abrazo durar más tiempo porque empezó a hablar y le estaba achuchando y entonces sentí la descarga y le dije, tú has tenido un contacto que lo tienes muy oculto y no lo has comentado. Se quedó como mirándome así. Sí, pero es algo que tenemos que hablar tú y yo despacio. Entonces, que ni pasar por la mente, ¿no? Pero en ese momento yo sentí esta descarga aquí. De acuerdo, que es subjetivo. Cuando yo hablé por teléfono con Eugenio Siragusa, lo digo también, fue la misma sensación, hablando por teléfono, preparados para una entrevista. ¡Caro Paco! Aquello me dejó. El control, ¿qué te pasa? Yo voy a decir una cosa, en mi vida profesional yo he entrevistado, no, es que claro, la personalidad de Eugenio, yo he entrevistado muchísima gente, ¿no? A lo largo de, yo no solo he hecho radio de este tipo, ¿no? He hecho radio de todo, menos retransmisiones de fútbol, que no me gustan, pero si hay que hacerlas, se hacen. Al revés, pero se hace, no dejaría de ser divertido. Pero ya digo que fue una auténtica descarga. Con Próspera Muñoz me pasó exactamente igual, ¿no? Y con Sisto Paz también. Con Sisto también en su momento también sentí esa. Es algo que no puedo definirlo, ¿no? Hay algo como una complicidad. Recuerdo Encuentro en la tercera fase, que con mirarse a los ojos ya se sabían, ¿no? Esa película que tiene mucho que decir todavía. Bien. Ahí siguen más cosas. Se recibe ese tipo de información, las salidas en astral. Hay un comportamiento distinto a lo largo de los años, empiezas a se te ponen una serie de cuestiones. Cada vez que intentas hacer algo, notas que hay diferentes presiones para que tú abandones ese camino. Empiezas a abrirte mucho más, a entender, estoy hablando de mi caso, la trascendencia que tiene el sexo, por ejemplo, que es un caudal de energía tremenda. Empiezas a entender, a otear eso que se denomina y que se pasa de puntilla, el alma gemela. Esto es un tema que bueno, se toca a veces muy de pasada, pero que puede crear falsos espejismos también. Y desgraciadamente, yo conozco mi alma gemela. Mi alma gemela apareció un día en una meditación en la playa del Socorro con Sisto Paz. De repente aquello fue mágico, de repente fue tum, tum, tum. Vale, lo que pasa es que cuando hay unos niveles distintos, no digo ni mejor ni peor,
esas almas gemelas llegan a ser hasta destructivas. Recuerdo, Enrique Barrios se llama el autor de AMI, que fue a una entrevista allí en la emisora y iba a acompañar a una chica jovencilla y después me dijeron, no, es su compañera. Entonces, había ahí algo raro, capté enseguida raramente, digo, más que Enrique Barrios me interesa esta chica. Y ustedes son almas gemelas, ¿no? Entonces, pues sí. Entonces, más la entrevista fue a ella que a Enrique Barrios. Porque entonces, bueno, confesaron que sí, que efectivamente él había tenido una serie de vivencias a niveles de sueños, vamos a llamar así. Es un tema también, todo eso se te va dando, es mucho. Hay momentos también en que tú estás, no digo cansado, pero sí aprisionado en este mundo tridimensional. Hay una energía a veces que notas tú que está alrededor. De repente estás trabajando por la mañana a las 6 y de repente se transforma todo y ahí aparece pues una entidad. Tus hijos, sin imponerle nada, sin decirle nada, han desarrollado también lo de la salida al viaje astral. Mi mujer también, mi mujer es muy parca en palabras con relación a estos temas, pero ha vivido todo este tipo de cosas. Más atrás también le iba a hablar que yo estaba muy triste también por una serie de circunstancias. Bueno, me veo que salgo de mi cuerpo, y bueno, pues vamos a salir a travieso. Yo vivo en un piso 12, cerca de las estrellas, edificio Apolo, predestinati y todo. Bueno, pues salgo a través de la ventana, me veo desde arriba en el patio, viendo el patio, ¿no? De una altura de piso 12, muy bien, tranquilo, y en esto que aparecen estos amigos, y nos ponemos a jugar con unas bolas de colores preciosas, como si fuera un partido de baloncesto a reino. Increíble, y desperté a mi mujer y se lo dije porque terminé con paz, tranquilidad y verdadera armonía. Esto yo pienso que es molesto, no se pueden ustedes imaginar. Hay más personas que han tenido este tipo de experiencia y que no ha sido publicado ni divulgado nada de esto, pero es un auténtico a veces sufrimiento, ¿no? Porque no es a veces sí es un gozo, otras veces es una lucha constante contra la incomprensión, la intolerancia y demás. Con relación a lo que se habla de buenos o malos, yo he tenido la suerte, por lo menos, de que a mí me sacaron de una muerte, porque yo tenía que morir, esa noche iba a morir, a suicidarme. Me han ofrecido muchas más cosas importante, me han dejado libre albedrío. Yo recuerdo 2 años que estuve dirigiendo una emisora comercial, donde tenía que hacer de todo. En la tarjeta de visita decía director, pero compraba hasta los rollos de papel higiénico, que no se me caían los anillos, pero quiero decir con esto que había que hacer de todo. La burocracia, lo menos que hacía era labor periodística, sino burocrática, y llegó un momento que yo vi la mesa y dije, no podía hablar de estos temas, no podía nada, porque claro, estaba al frente de una empresa comercial y bueno, ya se sabe. Bien, pues llegó un momento que dije, hasta aquí se acabó. Cuando dije eso, las cosas se pusieron también para que yo dejara el tema. Eso es lo que normalmente ocurre, para que tú tengas tu libre albedrío. Y en una salida en astral me dijeron, es tu decisión, Paco, recuerda, es tu decisión. Ya digo, a nosotros en casa siempre, incluso ya en los momentos muy fuertes o dramáticos, realmente te echan una mano. De resto, tú eres el que te tienes que ventilar el tema, ¿no? Entonces no, yo no creo que no soy un chupacirio, que estoy en absoluto. Lo que sí, día a día me doy cuenta de la importancia que tiene el amor, la ternura, el afecto, el intentar colaborar con los que menos tienen. Vibro con Manolo, con lo que dice, ¿no? Entonces, bueno, se hace una labor, no digo el hecho de informar. Hay mucha gente que te pide ayuda de una forma o de otra, que eso no trasciende ni tiene por qué trascender. Hay grandes problemas de gente con depresiones, con angustias, separaciones. Hay gente joven que no tiene pues ni siquiera un estímulo, mundo de droga también, tenemos que estar con gente que tiene droga, alcoholismo, soy un experto de eso, bueno, soy un perro viejo, ¿sabes? Esto, que conte una cosa, ellos me sacaron del alcoholismo, mis amigos y compañeros ven que yo tomo 2, 3 vasos de vino, no pasa nada, ¿no? O sea, el alcohólico no puede hacer eso, beber una copa, porque vuelvo otra vez al punto en que lo dejó y bebe mucho más. Y yo estaba alcoholizado, médicos, amigos, psiquiatras, psicólogos sabían, y ese es un motivo de extrañeza a mi cambio que se efectuó en 24 horas. Yo sé lo que es el síndrome de abstinencia,
durar un par de días, estar con las manos así. Tengan en cuenta que mi desayuno era un vaso de agua, de estos gordos, no tan fino, un gordito, mitad chinchón y mitad coñac. Ese era mi desayuno por la mañana. O sea que por lo menos tenía que estar hecho un desastre, ¿no? O sea que realmente el tema, eso quizás es una de las cosas que ¿por qué fui yo elegido? Pensamos, a través de esos estudios hechos a través de amigos, psicólogos y psiquiatras y demás, con mente abierta, que era quizás uno, primero que me echaron una mano y listo y punto. Y segundo, porque en las islas, y más en aquella época, era muy popular y muy conocido. Quiero decir, si ahora me conocen por la zona, y en aquella época, bueno, pues era bastante conocido, seguía arrastrando una trayectoria de radio donde hacía incluso pues teatro, hacía de todo, ¿no? Y tenía, bueno, cierta influencia en todos los medios de comunicación, pues me recibían abierto y demás en todo. El cambio fue notable, de un día para otro. De ser un alcohólico, al día siguiente yo ya no vi. Entonces Paco empezaba a hablar de unos hombres, de unas naves extraterrestres y demás. Paco está loco, Paco estaba borracho como una cuba. Entonces, ¿qué pasaba? Que mis amigos que estaban en el entorno, periodistas y compañeros, decían, no, Paco se está tomando una leche ahí fría, además, qué asco. Y además que no corté inicialmente con las amistades ni nada en absoluto, no me privaba y no me creaba tensiones de ningún tipo ni sentido del ridículo. No corté con los compañeros, íbamos al bar y tomaba, ¿qué quieres? Un vaso de leche fría y tal, además con recochinea, toma. Y bueno, pues esto empezó a calar, ¿no? Después, en tiempos muy difíciles, todavía en los años 74, hablando de esto, yo tengo que agradecer a un compañero que empezamos juntos en radio, José Antonio Pardellas, director de Radio Nacional, que me abrió para hacer radio de este tipo frente a muchísimas presiones. Entonces no se pueden imaginar lo que esto desató, las burlas, las críticas, cuando yo dije que la parapsicología tenía que ver mucho con la cuestión ovni. Cierto Pope de Madrid, de la parapsicología, mandó una carta a mi director en Radio Nacional de España, que bueno, que tenía que echarme a mí a la calle porque quién era yo para decir que la cuestión ovni tenía que ver con fenómenos paranormales. Me callo el nombre porque tampoco, si no está aquí, no puede defenderse. Pero luego sí, ya ha ido cambiando las cosas, claro. El que sufrió el tema fui yo, no ese señor, el Pope que mandó. El que tuvo la experiencia fui yo, discutible o no, pero eso es así. Bien, pues más o menos pienso que esta gente que ha tenido experiencia, como yo y otros más fuertes, ¿no?, que no se ha divulgado, repito, están trabajando de una forma pues callada. Sus vidas han cambiado totalmente, incluso a veces lo que parece dramático, pues dice, no, porque la gente que está metida en estos temas se separan. Es posible que sí también, es posible, ¿no?, porque hay unas diferencias de vibración. De repente ya has cambiado algo tu vibración, entonces de repente quieres a aquel ser humano, pero no estás en la sintonía adecuada. Entonces pueden haber ese tipo de separaciones, pero nunca hará que sean dolorosas, sino llenas de amistad, de comprensión y ternura y afecto, que estas palabras suenan así como muy cursi, pero les digo a ustedes que es lo único que nos llevamos a la otra frontera, es nuestra capacidad de ese amor de entrega y servicio sin esperar nada a cambio, aparte que desde el momento, en estos tiempos que corren, cualquier acto que hacemos en contra de otra persona, eso se desencadena enseguida la réplica, vamos a llamarla así, y máximo con las personas que estamos metidos en estos temas y que tenemos, no digo conocimiento o intuiciones, eso lo sabemos perfectamente, que si hacemos algo que no es correcto, a mí por lo menos en menos de 48 horas tengo la adecuada resonancia o eco, ¿no? O sea que realmente soy consciente, o lo intento ser, porque sé que luego va a venir. ¿Pero por qué? Para que active el proceso de pureza, de limpiar cosas, para que tengamos todos la misma oportunidad. ¿Qué ocurre con la gente que tiene experiencias también de regreso de la muerte? Le está pasando lo mismo. Cambian su forma de ver el mundo, el entorno. Yo conozco un caso de la señora de un médico, esto está incluso grabado, cuando no salían los libros de Moody y demás, esta mujer era, pues bueno, de la JET de allí, los té, las historias y demás,
guapísima, pero siempre pendiente. Bueno, pues esta mujer llegó y me comentó que había tenido una experiencia tuvo un parto muy malo, y que, bueno, no quería morirse, se vio fuera y tal, todo lo clásico, no voy a incidir, porque tenía a sus niños pequeños y que tenía que cuidar de ellos todavía y demás. Toda la experiencia es preciosa, incluso de unos seres que hablaron con ella, y regresó otra vez. A partir del regreso, esta mujer cambió totalmente, ya no era la misma, era una mujer alegre, de acuerdo, pero con otras miras y con otro horizonte. Su vida había cambiado totalmente. Hay experiencias, ya digo, ahí en las islas muy interesantes sobre este aspecto. Gente que ha tenido, incluso no ha estado en el interior de una nave, que no hace falta, pero que han estado a lo mejor en las cañadas, una simple luz, una esfera luminosa, que no se trata de una estrella, lo que sea, ha cambiado también su vida y su forma de ser. Para mí hay una especie, lo que dice este hombre Ring, una especie de avanzadilla. Estoy hablando, por ejemplo, mis hijos ahora me dicen, papá, ahora sé lo que es el viaje astral. Cuando tú decías, digo, claro, porque es muy difícil para mí explicar cómo es eso y la realidad que es. El día anterior de venir de viaje fue una cosa rarísima, divertida, me vi fuera, decía el torbellino, que esto es una cuestión que siempre he hablado con relación, en algunos casos, de los visitantes de dormitorio, que lo diré ahora aquí. Entonces sentí todo el torbellino clásico, me veo fuera y empecé a reírme, y mi mujer salió inconscientemente en astral y me decía, cállate, Paco, que no va a ir. Pero no ves que estamos fuera en astral, boba. Estos son unos números increíbles. Entonces, bueno, pues todo esto es normal en casa. En casa hay una energía especial, lo tengo que decir, yo nunca he dicho esto. Mi mujer me lleva pues 6 años de diferencia. Si me oye, me mata. Esto es cuestión de divorcio. 6 años de diferencia. Y sin embargo, va conmigo y de repente quien no me conoce, o está en el bazar y no está ella porque está en el banco, llega el otro día una señora y me dice, no está su hija. O sea que, con esto digo, hay una especie de energía ahí también, de la cual se benefician hasta los canarios, que tienen un montón de años, y tengo una perra que tiene 20 años. Y está como nueva, y cuando va a la tejita liga incluso con los al lado. 20 años. O sea, vamos, yo estoy cada vez más carca, ¿no? Pero para mí que el rayo de energía, como dormimos en cama matrimonio, se le va para el otro lado, ¿no? Ustedes se ríen de lo que quieran, pero es que la hija parece ya, no sé, mi hija pues mayor. Ahí hay algo extraño que yo no lo entiendo, ¿no? Ni quiero entenderlo, funciona y punto, ¿no? Yo nunca he dicho estas cosas, ustedes, pero claro, si es la última tengo que intentar decirles hasta dónde estamos llegando, ¿no? Te das cuenta que que valió la pena todo esto. Pues a veces me lo he cuestionado. Digo, sí. Ayer estaba escuchando, me une una gran amistad pues con los jóvenes investigadores de la 4ª generación, se llama, o de la 3ª. Segunda regional. Bueno, pues estábamos hablando ya, incluso lo que hablaba Manolo, digo, bueno, hemos tenido a veces nuestras diferencias de opiniones, perfecto, pero estaba hablando de servicio, ¿no? Porque aquí usamos la palabra amor, yo reconozco que se habla mucho, que es muy fácil de amor, pero poner en práctica eso es duro y difícil, ¿no? Muy difícil. Hablar es fácil, y más cuando, bueno, llevas tantos años ante un micrófono y todo esto, hay que sentirlo de verdad. Entonces, para mí es importante eso, porque hay otra, al margen de datos estadísticos, de seguir las huellas y tal, todo eso es importante. En eso estoy con Salvador también. Yo, a mí no me interesa y tal, lo que dice Salvador. Bueno, llega un momento que a mí tampoco, ¿no? Quiero decir, me interesa más estar yo bien y estar los que están a mi alrededor, ¿no? Eso es lo más importante. Me encanta Salvador por esa rebeldía que tiene, pero claro, y esto aprovecho también para decirlo, porque qué pena que no está aquí. Él decía, por ejemplo, del señor ese que se arrucharon a la mitad y demás, cosas terribles, ¿no? Bueno, pero también dice que en Estados Unidos ya tienen ovnis. ¿Y quién me dice a mí que una de esas naves no se arruchó a ese señor para que creyéramos que los extraterrestres son todos malos? Hay otra cuestión también, se habla de animales muertos. Yo he tenido contacto con la compañera de un hombre extraordinario que fue Martín, que ya murió en Estados Unidos,
Martín fue piloto del Telémaco, un barco de esos de cabotaje que en la época de la inmigración clandestina de Canarias a Venezuela, pues el patrón del barco se echó atrás, querían engañar a la gente, sacarle el dinero y tal, vamos, que vividores han habido siempre, y Martín dijo, no, yo llevo a esta gente a Venezuela. Fue una odisea tremenda de hambre y tal, pero él los llevó. Después, a partir de ahí se pierde un poco la pista, pero Martín está en Colorado, en Denver, Denver en Colorado, siguiendo las pistas de los ovnis. Estoy hablando de Martín, un hombre Puerto de la Cruz. Me honro con conocer a su familia. Entonces, Martín está por allí sacando fotografías ovni, pasando noches con su compañera, y de buenas a primeras que se encuentran con una de estas vacas mutiladas. Yo tengo esa fotografía. Está también una mujer que es la Cherry del condado de Denver. Y lo que no se dice, que lo conocen casi toda la gente que investiga, muy Salvador lo conoce también, pero lo que pasa que no lo dice, es que han aparecido helicópteros negros oscuritos. Y en el caso de Martín, su compañera, y la Cherry de Denver, Colorado, estaba el helicóptero. Esta mujer estuvo hablando en mi despacho, en la Cueva del Brujo, que vino de Estados Unidos a visitar a su familia y me trajo fotografías y demás. Y entonces, ¿qué pasó? Cuando de los helicópteros se dieron cuenta que estaba allí, y la Cherry con el cole también, le mandaron unos focos tremendos y cieguitos perdidos, y de repente aquello se perdió. O sea, todo hay que decirlo también, porque si nos engañan en algo como es todo lo que está ocurriendo, también si quieren sembrar el terror y el miedo, también pueden hacer cosas de este tipo. Y que conte que a nosotros en Canarias nos tocó directamente la zona de Taco con perros y con cabras, ¿no? Que tenían también todo esto sacado, ¿no? Eso fue, además me extrañó, ¿no? En una zona muy concreta, muy conflictiva, zona con problemas de droga, bebida, de tal, o sea que es un lugar de un nivel pues bajo, ¿no? Cultural, social, con muchos problemas, ¿no? Entonces yo digo, también me lo planteo, pueden haber entidades. ¿Qué pasa con los visitantes de dormitorio? ¿Cómo se puede luchar contra algunos? Fíjense qué clave mejor. En vez de dormir a la derecha, pónganse a la izquierda. Y sobre todo el deseo de no salir ustedes en astral, porque dicen, no en todos los casos, cuidado. Yo me encontré en el año, antes de salir en astral y de explicarme y demás, no, fue después, un día que no estaba muy preparado, de repente me veo dos cabezas de pescado que con unos ojos, yo interpreté de pescados que venían hacia mí. Aquello no me gustó nada. Entonces hice unas cosas internas que me habían enseñado, porque yo empecé una búsqueda aquí, allá, América y tal, demás. Pero bueno, he aprendido mucho también. Entonces hice unas técnicas a nivel de fuera de esto, y aquello hizo como una pompa de jabón. Claro, después cuando salió las fotografías y dibujos de los macrocéfalos, de Strieber precisamente, dije, esto era lo que yo vi. Claro, coincide porque hablan de un ruido de un generador, como que estas entidades tienen un aparato que inmoviliza a los testigos. No es que tengan un aparato lo que sea. Ahora yo digo que lo pueden provocar, es posible. Es el ruido interno que antecede al viaje astral, la salida de nuestro soporte físico. Es fuera. Ese es el zumbido que dicen psicólogos y psiquiatras en Estados Unidos, que es como que tienen un aparatejo y que inmoviliza. Si ustedes se dan cuenta, hay muchos casos de inmovilización también. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un proceso de desdoblamiento astral también. En muchos casos ocurre esto. Bueno, y en los evangelios apócrifos está clarísimo también todo un proceso de paralización de los testigos y demás, ¿no? Ante el nacimiento de Jesús. Parece que estamos narrando un caso ovni, un avistamiento, una experiencia donde los testigos quedan inmovilizados. Ahora, el problema es decir, no, están haciendo uso y abuso de estos seres. Yo pienso que no. Que eso ya ha habido un acuerdo y otras cuestiones. Lo que pasa es que me estoy metiendo ya en un terreno que poco puedo hablar. En esas salidas en astral es posible que tú hayas tenido alguna forma de contacto y de acuerdo, ¿no? A mí me pincharon aquí y demás, bueno, vale. Me activaron una serie de cosas y bueno, yo me encuentro bien,
normalmente bien, que más fuerte y demás, lo que sea, sin catarros y gripe y todas esas historias que he contado antes. Bien, me gustaría, para no meterme mucho y después dejar paso al diálogo, me gustaría comentarle los últimos casos que han habido en Canarias, ¿no? O sea, para mí, regreso de la muerte clínica y la gente que ha tenido experiencia, en la mayoría de los casos, son concomitantes, ¿no? Con un mismo final, no final, eso queda ahí. Que hay muchos contactados o gente que ha tenido experiencia que lo ha pasado mal. Demos tiempo al tiempo también. Yo lo pasé mal, ¿eh? Yo digo, bueno, a mí, ¿qué tal? Yo incluso llegué a rebelarme contra todo esto, ¿no? Pero después, al paso del tiempo, fui pensando, estudiando, comparando, y además, bueno, pensé, digo, mira, por lo menos han hecho una cosa por mí, ¿no? Cosa que no habían hecho otros seres humanos, a lo mejor de echarme una manita, ¿no? Y sin embargo ellos lo hicieron. Ahora también puedo decir una cosa, el hecho que hayan sido buenos conmigo, esto no quiere decir, como alguien dijo en una reunión, dice, no, los extraterrestres son buenos porque salvaron a Paco Padrón. Yo tengo que decir, hasta hoy pienso así, pero si mañana se me cruzan los cables, tengo que reconocerlo también. Ahora estoy muy bien, muy feliz, muy tranquilo. Bueno, mi vida tiene una razón de ser, trabajo mucho horas, lo que sea, escribo esto, lo otro, tal, no hay problema. Pero no lo sé, no me da patente de corso para decir que mañana yo pueda cambiar, ¿no? O sea que esto también tengo que decirlo abiertamente. Lo que pasa es que, bueno, ante el miedo, el terror de los que nos habla Salvador, tampoco él destaca o por lo menos menciona lo que él dice, que reconoce que hay seres también positivos, ¿no? Es todo como un mundo oscuro, triste, ¿no? O sea, parece que no tenemos salvación, ¿no? Ahora, eso sí, lo que tenemos es que pensar, meditar, no someternos a nada ni a nadie tampoco. En definitiva, ser rebelde. Yo me considero un gran rebelde, un modesto rebelde, ¿no? Incluso a veces me rebelo con muchas cosas, hasta que las voy entendiendo. Me dice, bueno, vale, de acuerdo, pero se me respeta. Bien, uno de los últimos avistamientos tuvo lugar el 16 de enero a un director de un medio de comunicación de Tenerife, no puedo decir su nombre. Este hombre no creía nada de nada, siempre había una broma conmigo que yo se la admitía porque sabía que era un poco de broma, y yo me gusta la broma siempre, también siempre y cuando sea dentro de unos límites, ¿no? Bueno, pues me llamó por teléfono para decirme que había estado en La Gomera, en la isla de La Gomera, pasando unos días de vacaciones junto a su mujer, y que habían regresado de la casa de unos familiares a las 3 de la mañana. Entonces allí hay un monte que lo llaman el Roque de Garajonay, como una especie de roque hacia arriba, una montaña sagrada considerada por los antiguos guanches, en este caso no guanches, que eran de Tenerife, bueno, los aborígenes de La Gomera. Garajonay, o sea, es la leyenda de unos amores imposibles de Gara, que era princesa, y Jonay, que era del pueblo, ¿no? Entonces esos amores no eran posibles y ellos se suicidaron en ese roque, una leyenda preciosa, bonita. Bueno, pues allí dice, mira, aquello era enorme sobre el roque, estaríamos unos 500 metros, aquello tenía consistencia, estaba iluminado, muchas luces, proyectaba como luces rojas y aquello se movía, dice, como la película de Spielberg. Entonces digo, Paco, yo no creía nada de esto, he sacado fotografía, dice, pero lo que pasa, y digo, ¿la has sacado ya? Dice, no, me da miedo hasta revelarla, y me dice, pues dame a mí el rollo, ¿no? Ahí está, ya digo, repito, es un hombre muy conocido y que nunca creía en estos temas, comentado pienso que va a cambiar también su vida. La mujer estaba asustada y él también, sacó la fotografía, pero ya la mujer, vámonos. Claro, me pedía a mí respuesta, que era eso, Paco, que era, pero tú crees que era una cosa de esa. Y yo me reía, pues claro que sí. No me digas y tal. Entonces es verdad. Y digo, ¿tú te crees que yo? Bueno, increíble. Después les voy a leer otro caso interesantísimo. Yo prefiero leérselo para no omitir detalles y ya con esto. Bueno, vamos a ver, lunes, día 11, a ver qué es eso. Espera, a ver si es esto. Es que son dos casos, son tantos casos. Hay uno, sí, lo voy a leer, venga. Lunes día 11 de este mes, 11 de octubre, ahora 9:40 de la noche, inmediaciones del Club Náutico en el puertito de Güímar, donde están las pirámides y todo esto. 4 mujeres jóvenes van hablando de sus cosas, paseando por aquel lugar, había más gente. El cielo está despejado, cuajado de estrellas. De pronto una de ellas ha levantado la vista y dando un grito, pregunta a la armada, señalando hacia lo alto, ¿qué es eso?
todas miran sobre sus cabezas. Hay un enorme objeto, color gris claro, una masa sólida, metálica, que queda estática durante unos segundos para luego desplazarse en impresionante silencio hacia el mar, donde quedó totalmente inmóvil, aunque a veces parecía girar sobre sí mismo, pudiéndose entonces apreciar la presencia de algunos puntos de luz. Los gritos de asombro de las mencionadas testigos, otras personas que se encontraban en los alrededores acudieron alarmadas pensando que les ocurría algo a aquellas jóvenes. Entonces contemplaron asombrados la presencia en el cielo de aquel extraño objeto que pudo ser observado con toda nitidez durante 23 minutos hasta que el cielo de improviso se nubló, desapareciendo por lo menos perdiéndose su visibilidad tras las nubes. Una de las testigos que nos narró el hecho confesó que tanto ella como sus compañeras al principio del avistamiento se asustaron muchísimo, de ahí sus gritos, pero que luego pasaron una especie de placentero estado de paz y tranquilidad. Otro avistamiento tuvo lugar la noche del 26 del pasado mes de agosto, estamos refiriéndonos a los 23, en la zona de Teno, en Tenerife. Ya teníamos información que en esa fecha diferentes testigos habían podido comprobar cómo entraban y salían del mar varias esferas luminosas, pero la experiencia que nos cuenta Asia MH ATS no solo confirma la experiencia de otras personas, sino que además amplía a nivel de captación visual más detalles, algunos de ellos realmente impresionantes. Estaban allí de acampada 4 adultos y 6 niños. Era el segundo día de acampada, habíamos cenado y estábamos hablando cuando de repente vimos en el cielo, no sabemos de dónde salió, algo luminoso, de color verde, como una estrella, pero mucho más grande, que a su vez se dividió en muchas partes, también luminosas, de colores, y de golpe desaparecieron. Aquello nos llamó la atención, pero, y esto me extrañó, a continuación todos mostraron su deseo de irse a dormir, que tenían sueño, y poco a poco entraron en la tienda o se quedaron fuera en sus sacos de dormir. Solo quedábamos despiertas hablando una amiga y yo, hasta que nos percatamos que en el mar, entre los acantilados, habían aparecido 2 grandes bolas blancas luminosas. Pudimos verlas incluso con prismático, y desde luego no eran barcas, no se movían, estaban completamente fijas. A partir de ese momento dejaron de prestar atención a aquellas luces, sentándose a charlar en el interior de uno de los coches hasta que la amiga de Asia se quedó adormilada. Una de las niñas, despertándose, mirando al cielo, comprobó que estaba muy raro y vino a comunicárselo a su tía Asia, que también se había dado cuenta. Había una extraña luminosidad muy blanca, pero lo que más me llamó la atención fue una franja oscura que había en el cielo y estaba completamente despejado. Pues bien, en esa franja oscura no se veía absolutamente nada, ni siquiera las estrellas. No le pude dar ninguna explicación a la niña, pues ni yo misma sabía lo que estaba pasando. Se fue a acostar y yo me quedé en el coche junto a mi amiga, que sí estaba dormida, aunque yo no podía hacerlo ya que estaba preocupada pensando en las cosas que había visto. Y ese mismo pensamiento se ve de nuevo alterado cuando, apoyada en la ventanilla del vehículo sobre unas escalerillas por las que se baja a la playa, muy cerca donde estaba, divisa 3 esferas grandes, una blanca, otra lila y otra roja. Eran muy grandes, bien diferenciadas una de otra. Toqué a mi amiga para que se despertara y viera aquello que desde luego no me parecía normal. No podíamos hablar, no puedo calcular el tiempo que duró aquello, me pareció una eternidad, aunque podría haber sido alrededor de unos 5 minutos. Claro que aparte de las 3 esferas, yo estaba viendo algo más. Aquí noto cómo Asia se pone en tensión incontrolada, sus ojos me miran directamente, pero en su fondo capto todavía la inquietud de un momento de mucha fuerza, de algo que ha quedado grabado en su mente. Seguía sin poder hablar y cuando reaccioné le pregunté a mi amiga si ella también estaba viendo lo mismo que yo y me contestó que sí. Ambas contemplábamos a un ser muy grande, muy alto, ancho, corpulento. Desde luego medía más de 2 metros. Estábamos a menos de 100 metros y aquella persona, o lo que fuera, era enorme. Su ropa brillaba y tenía como algo metálico que desde la cabeza le llegaba hasta la cintura. Estaba cerca de las escaleras como agachado observando algo, mirando hacia el suelo. Me daba la impresión que buscaba algo. Había otro ser a su lado de iguales características que se dirigía hacia la montaña. No caminaba, era como que se elevaba poco a poco. Mi amiga Mari me reafirmó que estaba viendo una persona muy grande, muy grande. Ella solo se fijó en el de la escalera. Pienso que se centró en aquel ser, olvidándose de todo lo demás, incluido el otro que se alejaba, pero desde luego había 2.
Aquí se produce un detalle importante y al mismo tiempo aparentemente contradictorio. Asia quiere salir del coche e ir al encuentro de aquellos seres. Su amiga, realmente conmocionada por lo que estaba viendo, la retiene fuertemente por un brazo. Con anterioridad había reconocido que viendo las esferas estaba asustada. ¿Cómo es posible que ante la presencia de aquellos gigantescos seres no aumentara el miedo, convirtiéndose en auténtico terror? Tenía miedo, pero por otro lado sentía un impulso de ir hacia ellos. La verdad, ahora que lo dices tú, no parece normal. Luego siguen las tres esferas, se unieron formando una sola, de coloración blanca, muy intensa. Todo fue muy rápido, rapidísimo, hasta los seres desaparecieron. Todo, es decir, la esfera de luz blanca se deslizó hacia la carretera y ya no hubo nada más, se acabó todo de golpe. O sea, esta es una de las últimas también con apariciones de seres gigantescos. También esta mujer está sufriendo o gozando un proceso de transformación. Solamente pongo un ejemplo sobre lo último, más o menos. Hay más casos que quizás no tenga mayor importancia. En pleno día, lo estaba comentando, tuve la oportunidad, estaba durmiendo la siesta, estaba soñando, ahí no estaba afuera, con que tenía algo dentro de una de estas naves, vamos a dejarlo en sueño. Entonces mi hija, la más pequeña, tiene 26, 27 años, me despierta: papá, dice mamá que subas, que están viendo un ovni. Bueno, venga ya, de historia ahora, un ovni a las 5:30, déjame dormir. Pues bien, era una tarde, 6 menos 20, 5:30, 6 menos 20, se iba a jugar un partido del Tenerife, nosotros vivíamos muy cerca del estadio, gente que se aproximaba, cielo despejado, en lo alto de nuestra casa, una gran lenteja, un platillo, además que brillaba con el sol, en lo alto estacionado de nuestra casa, y aquello, yo subí, efectivamente, ahí estaba. Hubo un par de testigos que lo vieron, pero de resto no estarían centrados todos en el fútbol. Y aquello hizo una velocidad increíble, se perdió hacia la isla de Gran Canaria y en poco, vamos, un par de segundos o 3, volvió en dirección contraria a una velocidad enorme, ¿no? Entonces, digo, bueno, pues ahí están. Esto quiero decir, cuando dicen que de noche nada más salen, no, también salen de día. No quiero darle más, solamente decirle eso. Esa raza mutante o cambio efectivamente se está produciendo. Incluso ustedes, al estar aquí también, al estar escuchándome, esto supone también un cambio en su forma de pensar y sentir. Yo miro hacia atrás en los años 70, esto era inconcebible, señores. Yo les brindo también que no solo estén escuchando, sino que participen. No es solo salir de noche, sino unos planteamientos de cara a todo. El rebelarnos también contra esa manipulación. Por ahí las chicas, las azafatas, las señoritas, tienen los papeles para firmar que decía Juanjo, es inadmisible. Yo me siento satisfecho, sí, por eso decía, si valió la pena. Viendo el listado, viendo lo que comentaba Juan José Benítez, te das cuenta que vale la pena luchar por algo que no sé las consecuencias que puede tener, pero que yo doy gracias a esos amigos. Digo amigos, amigachos. No digo seres superiores ni nada de esto. Para mí son amigos, compañeros, que bueno, que nos miran como un poco como críos, ¿no? Y el día a día nos va dando esas respuestas que obtenemos, pero dentro de nosotros. Decía Manolo, invita a participar a las personas con un tipo de trabajo, no sé, de actividad, de servicio hacia los demás, sentirnos bien. Perdone que insista, el amor, la ternura, el afecto, sobre todo la relación hombre y mujer, amistad, pareja, lo que sea, es importantísimo con los amigos, sobre todo cuando ya va viendo más cerca el paso dimensional, que no me asusta en absoluto, siento curiosidad. Lo que pasa es que, bueno, estoy aquí en un mundo tridimensional y quiero seguir aquí. Además me planteo si puedo venir a dar el coñazo a alguien, ¿no? Sí. Se supone yo a la pata coja arrastrándome por un pasillo. Para demostrar además que existe otro, bueno, perdonad las bromas que a veces digo en esto, pero de verdad, pienso y cada vez que esa carga vibracional que tengamos de amor, de afecto, de ternura, de ser conscientes de todo eso que tenemos, lo que dije antes, el sexo, qué gran descubrimiento cuando se hace con amor, qué gran potencial energético tiene eso, Dios mío. Eso es algo tan hermoso, que yo les ofrezco que lo vayan descubriendo. Tiene relación también con eso del tantra y demás. Qué equivocados estábamos los hombres. Pero bueno, hay siempre tiempo de rectificar, ¿no?
siempre habrá tiempo de rectificar. Yo les invito sobre todo a eso y a desarrollar cada uno de ustedes también esa actividad con relación a los demás, no en plan de salvar al mundo. Además, esa breva no va a caer, lo del apocalipsis ni nada de eso, no, eso no va a suceder y tenemos que resolver nuestros problemas, sino el pequeño mundo diario, ¿no? Donde a lo mejor tenemos a nuestro lado personas que están sufriendo, que están pasándolo mal, y a lo mejor simplemente el saber escucharlo ya estamos haciendo un acto de amor sin esperar nada a cambio. Si quieren preguntar algo, pues adelante, gracias por estar aquí, eso sí, gracias a la organización y perdonen. Gracias. Si quieren efectuar alguna pregunta que yo pueda contestar, encantado, ¿no? Y perdón también el desorden de notas y demás, pero yo venía aquí a abrir mi corazón. No sé si lo he conseguido, pero sí lo he hecho, sí. Sí. Sí, sí. Si alguien quiere preguntar, sí, adelante, por favor. Hola Paco, mira, hola. Simplemente no te quiero hacer ninguna pregunta, simplemente es darte las gracias por tu honestidad. Y espero que estos jóvenes que te van a relevar, porque así la generación lo pide, que aprendan un poquito a ti. No, de verdad que no tiene nada que aprender. Soy yo el que tengo que aprender y no son falsitas palabras de modestia y todo eso. Jolines, vos no saben los niños nada. Digo por la veteranía. Por la veteranía. Que más sabe el zorro por viejo que por zorro, ¿no? Y entonces con esa juventud y esa fuerza que tienen, pues que tiren para adelante gracias. Y pongan las cosas. Gracias, muchas gracias. Y ahora era una pregunta que dejo en el aire porque no está Freixedo, pero la dejo en el aire si quiere contestar. Sí, que lo lamento, sí, pero sí, bueno, entonces, no en nombre de él, claro. Pero bueno, yo la dejo en el aire. Que en realidad, pues que cuando ponga en los libros y en sus conferencias, exponga todo lo que él ha expuesto, que diga la verdad. O que no digan medias verdades, como tú antes has expuesto. O sea, dice una parte y la otra no, en cuanto a relación al hecho ese de los animales. No, en eso tengo que salir en defensa de Salvador. Él lo ha comentado, lo que pasa es que, bueno, está como un poco en sus libros y demás también. Eso es un caso que lo de los helicópteros pintaditos de negro, eso lo conocemos todos, ¿no? Manolo y Salvador lo ha dicho también, o sea. Lo que pasa es que hay que también exponerlo, ¿no? O sea, yo también defiendo a Salvador y en eso sí es verdad que lo que pasa es que, bueno, a veces hay que ponerlo, pero no pienso que lo haga ni mucho menos con intención, ni mucho. Que va, rompo por el mundo. Lo que pasa es que si en un caso no se expone completo y se expone solo la mitad, no es completo. Entonces... Sí, pero creo que no lo hace conscientemente. A lo mejor yo me dejo cosas a la mitad, que soy muy desordenado y demás, entonces de verdad que no. Vale, igual lo he entendido mal. Vale, no, hombre, yo te lo aclaro, porque además de verdad que no creo que sea así, ¿no? Vale, gracias. De nada, gracias. Lo que sí, a mí me sirvió un poco eso para hablar de Martín y para hablar de eso realmente, ¿no? Sí, esos testimonios. Paco, Sí, ¿dónde está? Tú no has hablado nada Pedro. de los últimos estudios que se han hecho en Canarias sobre un tema que no se ha hablado nada, quizás no sea el momento, de las pirámides de Güímar y el tema de la Atlántida tan debatido, que si se habían descubierto restos ya en Tenerife de un muro, cerca del muro y todo eso. Manolo, coge el micrófono que eso va por ti. A ver, bueno, gracias. Bueno, con relación a las pirámides, les digo que están ahí. Thor Heyerdahl ahora está en un proceso de silencio, este científico noruego. Olsen, que es el hombre que patrocina todo el tema, que ahora mismo salía en primera página 1.000 millones de pesetas para las pirámides, para hacer un entorno y demás, un centro de tipo cultural y demás. Me siento orgulloso. Se ha dicho allí que bueno, ¿cómo es posible que eso haya caído en manos de un extranjero? Olsen está relacionado con las islas, vive allí, tiene sus líneas regulares, un hombre con mucho dinero, ha invertido allí en las islas, pero es que el gobierno de Canarias tuvo la oportunidad de comprarla. Lo que pasa es que se dedicaron a desprestigiar, no solo el gobierno, sino también científicos de allí, ¿no? A mí me pusieron de chupa de dómine. Y entonces sí me siento contento de que, sea quien sea, eso está allí. Y bueno, sé que Thor está dejando que pase la marejada
incluyendo a gente científicos de la universidad que le están torpedeando y demás, hasta que eso se calme un poco. Sé que quiere seguir las excavaciones, esto sí me preocupa, porque entonces no nos vamos a enterar de lo que pueda encontrar. Allí hay cosas, de verdad. Entonces, con relación a lo del muro ese que se encontró, pienso que si le dan el micro... Sí, Manolo, habla un poco de eso, hombre. No, habla tú que has estado, hiciste una inmersión y lo tuviste a 2 pasos del muro. Yo lo sé nada más que porque vi el vídeo, pero tú estuviste allí, incluso, mira, no lo habías hecho en tu vida y le pusieron ahí una bombona de esa en la espaldita. Habla, Manolo, sí. No, pregunta qué te pareció el muro, qué viste y demás. Pues un muro debajo del agua. Venga, pégate ahí. Venga, no. Pues un muro debajo del agua, lo que Vale, todo el ya, mundo sabe. ya En me Espacio y Tiempo, hace un par de meses sacaron las fotos, informes. Todo el mundo lo sabe, que haya comprado la revista, pero a lo mejor nadie Es lo que ha así le comprado. hacemos un favor a Fernando para Ya, que compre. también es verdad, buen amigo. Falta le hace. Sí, bueno, hombre, las impresiones tuyas por Pues tú lo encima. sabes bien que fue un equipo de Pégate. submarinistas que encontró casualmente haciendo una inversión allí, en una zona donde hay otros restos arqueológicos, donde hay pues un ancla de un galeón, donde hay unos cañones y unas historias. Se encontraron unas filmaciones, más que un muro, es quizá una especie de torreón semicircular, Sí. enorme, y que a mí la verdad me deja perplejo que no se le haya dado más importancia cuando en su día lo que se encontró en Bimini, que son unos muros que están Sí. en el suelo, aquello fue un escándalo a nivel internacional, quizá porque lo decían los del otro lado del charco, ¿no? Claro. Cuando ocurre aquí, pues tiene menos importancia, pero me parece un tema interesantísimo que se tiene que seguir investigando, pero el muro está allí. Ya, no, claro, y después Lo que pasa es que decir que sea la Atlántida es un poco precipitado. Ya, no, pero claro. hay algo Ahora abajo. es un motivo de extrañeza ese muro allí que hace, pero sin embargo, bueno, allí sin ver el vídeo, sin bajar, ahí habían científicos que decían, no, eso es una formación lábica. Formación lábica sin ver el vídeo y sin bajar. Esto es inadmisible. En cambio, cuando estuvimos proyectando el vídeo, precisamente yo lo hice en un programa de radio y comentándolo con Emiliano, había un científico, un catedrático de la Universidad de La Laguna, dice, eso no es de la naturaleza, lo que sea, no sé, pero eso está hecho por mano del hombre. Eso es un muro y tal, además se ven las medidas, los ventanucos y demás. O sea, pero el atrevimiento, y lo digo así, ¿cómo? Demostrando además una mente científica tremenda, ¿no? Sin ver, sin comprobar, a desprestigiar. Cosa que ocurrió también con las pirámides, desprestigiando a todo el mundo hasta que apareció Thor Heyerdahl porque le mandaron un artículo mío. Entonces cuando vio aquello, bueno. Otra cosa que quería comentarle, pero esto la verdad no quisiera hasta que tuvieran más datos y demás. ¿Recuerdan a Frederick Valentich? El piloto australiano que en la década de los 80, no recuerdo exactamente año, 86, me parece que desapareció en su avioneta cuando era perseguido por un ovni. Hubieron noticias, esto lo trabajé un poco, había aparecido 2 o 3 veces en el puerto de La Cruz, mostraba su documentación, su carnet de piloto, no había pasado los años, según los testigos, era la foto igual a él. Normalmente iba a hablar con gente que gustaba de los ovnis, todo esto contado porque la experiencia es muy larga, no todo el trabajo. No solo lo vieron 2 o 3 personas de un grupo, una madre, una hija. En Santa Cruz de Tenerife también se vio en un bar que se llama El Carnaval, con chicos jóvenes, entró, empezó a hablar de ovnis y demás y luego se identificó. Pues la noticia que tengo, y son bastantes testigos, confirmado con varios, en los últimos días del mes de diciembre estuvo con Gerardo, que es el que largó inicialmente esta noticia. Estuvo en Santa Cruz de Tenerife acompañado a Gerardo. Gerardo había hecho viaje a Australia a hablar con el padre de Frederick, Guido, y este hombre ante unos 20 y pico testigos habló muy poco, salvo con 2 personas, pero los demás testigos lo pudieron ver. Esta es la información que tengo y que, bueno, parece que tiene todas las garantías de ser real, ¿no? No ha cambiado su test ni nada. En la información anterior se hablaba de que este hombre estaba en una base de naves extraterrestres cerca de las islas, ¿no? Y de vez en cuando bajaba y salía. Pero es curioso porque al parecer solamente habla con gente que él capta que les interesa la cuestión ovni, ¿no? Esa es la noticia que tengo, bueno, que la doy porque ya salió ayer también en otro medio y demás, ¿no? Dicho por uno de los testigos. Ahora me falta, pues, no he tenido tiempo con el viaje y todo esto, pero reunir varios testigos y hablar un poco sobre el tema.
parece de ciencia ficción, pero hay tantas cosas de ciencia ficción que se han hecho realidad como las que se están haciendo. ¿Alguna pregunta más, por favor? Hola, Paco. Hola, ¿dónde estás? Hola. Yo lo que quería preguntarte Dime. es que si estos seres utilizan diversos medios para comunicarse con nosotros, por ejemplo, si utilizan el mundo astral, que es cuando dormimos estamos en este mundo, en el astral. Mira, yo hablo de mis experiencias, sí, porque Quiero decir que de manera inconsciente a lo mejor también tú pienso te que puedes sí. poner en contacto, o Sí. ellos contigo, sin saberlo. Sí. Esto. Mm. Y otra pregunta, ya que estoy aquí puesta, a ver, ¿por qué en Canarias hay tantos avistamientos? ¿Es porque hay alguna base cerca o es un Sí. lugar energético También especial? pienso que sí. Sobre Gracias. eso no hemos hablado un poco. Realmente no, tampoco he preguntado yo. Es curioso porque cuando estás vas a cosas muy concretas, ¿no? Cosas muy concretas que esta la puede ser, pero son curioso porque ahora me has hecho reflexionar. Bueno, pues sí, ahí hay puntos, podría decir incluso exactamente dónde hay base. Y después también tiene que ver algo con las corrientes, las energías de tipo telúrico que parece que son más fáciles, aparte de la entrada y salida en el mar, ¿no? Como bueno lo del misil célebre, ¿no? Otra vergüenza, ¿no? Ahora cuando salgan esas fotografías ya estudiadas, cómo lo han incorporado al listado con 9 de clasificación, lo que salió del mar no fue uno, fueron 2 tremendos objetos. Y ya hay bastantes detalles sobre el tema, ¿no? Pero es que en aquel tiempo es que tú dices, bueno, ¿esto qué es? Dios mío, se siente uno mal, ¿no? Cuando incluso los compañeros de la información te ridiculizan, ¿no? Dicen, no, fueron los rusos. Digo, sí, claro, hombre, y los rusos, que porque los norteamericanos no son los chicos buenos, ahora son los rusos, que eran los malos. Y la vueltecita que le dio el misil a uno de los aviones, ¿qué pasa, no? Y los pilotos como bajaron histéricos. Decían, ¿qué misil? ¿Un ovni o nave? Lo que sea. Salieron, bajaron histéricos, hombre, por el amor de Dios. Y encima, claro, la gente, como lo dicen los militares o quien sea, ¿no? En el país salió, a mí se me negó el derecho de réplica a ese artículo donde decía que fueron los rusos, curiosamente, ¿no? Ese fue uno de los primeros artículos que luego escribí en Diario de Aviso, donde se decía, bueno, además descalificando las opiniones de los pilotos otra vez, ¿no? Que no, que lo que habían visto los pilotos que no estaban cualificados para saber si era un misil o no. Pero un misil que le da la vuelta alrededor del avión, señores, pero seamos serios. Qué manera de desprestigiar a toda esta gente, ¿no? Ahora, Canarias indiscutiblemente es un punto, para mí, lo digo, pueden acusarme de chauvinismo, pero es que yo estoy viviendo, bueno, he ido a la punta a sentarme allí a hacer tiempo con 4 personas y estar mirando así y de repente pues ver salir pues una fera así preciosa, de un lado el Roque y los Hermanos, a otro lado. Te estoy hablando de mis experiencias. Y hay gente que se calla la boca. El otro día un señor también de la Punta del Hidalgo y dice, bueno, lo que pasa es que aquí la gente del pueblo no habla. Eso es constante. Y esto del mundo astral que te he preguntado anteriormente, Sí, para mí porque yo a veces crees que has soñado algo, pero no es como un sueño que está distorsionado y no lo entiendes, sino que es algo concreto, que te acuerdas de que has estado hablando con unas personas, unos seres, que te han dicho cosas muy importantes y que te despiertas muy relajado y muy bien. ¿Puede ser un sueño o es un contacto que puedes...? Eres tú la que tiene que buscar la respuesta. Bueno, yo te Eres tú. pregunto. ¿Me entiendes? Sí. No, es que yo no puedo asumir tus experiencias, ¿sabes? Entonces tienes que ver lo que te digan, lo que no te digan. A veces son sueños que, bueno, tú dices sueños entre comillas, pues son concretas, no hay simbologías ni historias. Sueña con muerte, das vida, sueña con flor, sueña tal, no sé qué. No, en este caso me estás hablando parece de cosas muy concretas, ¿no? Entonces, bueno, tú eres la que tienes que trabajar y analizar el tema, ¿no? Gracias. De nada. Entonces pienso que lo de los visitantes dormitorios, algunos son de este tipo también, visitantes pero de otra franja dimensional. Claro, y después también hay que estudiar las señoras, que hay mucha por ahí también que está deseando también, no un enano macrocéfalo, sino que bueno, tener la compañía. O sea, ahora hay casos que sí, que dejan marcas y demás, de acuerdo, pero hay otras que para mí son de la franja vibracional de la movilización del viaje astral. Perdóname, sí, por favor, habla. No, que va, gracias. Bueno, estoy francamente nerviosa. Yo no quería preguntar nada. Yo creo que aquí se nos han expuesto tantas cosas
que el trabajo personal va a ser intensísimo. Sí quería dar las gracias a la organización en principio, a todos los ponentes. He venido motivada en principio por la presencia del grupo Aztlán y ha sido una experiencia muy grata que estoy nerviosísima. Relájate, respira hondo, lo que decimos en todo esto. Sí, ya, pero luego qué difícil es. Bueno, ellos me han ayudado a asimilar el concepto de eternidad. Y contigo he llegado a conectar con tu corazón y ha habido una emoción muy intensa y muy profunda. Y yo la he relacionado con... No, perdón, me estoy equivocando de sitio encima. Que me quieres y yo te quiero. Y que quieres a la organización, ¿verdad? Exactamente. No hace así. falta palabras, lo siento, de verdad. Gracias. Y bueno, quisiera darte después un abrazo. Gracias, de verdad. Nos ha emocionado y digo nos porque también la organización se sienten felices con lo que has dicho, todo. La organización, nuestras queridas compañeras azafatas, también todos, hasta el personal del hotel han contribuido a que esto se desarrolle bien. Gracias, muchas gracias. Eso me hace feliz. Tú ves, eso es lo que dan ganas de seguir. Seguir. No es que me digas las palabras, sino tu vibración que me llega a mí. Las palabras, bueno, se las lleva al viento. Se puede hacer mucho daño, bien lo que decía. Me llega tu calor. Paco Padrón. Sí, mande. Sí, yo te doy las gracias porque también me ha sorprendido especialmente la sinceridad de tu testimonio personal, que creo que más que hablar de teorías, lo que puede ayudar y lo que puede aportar algo es algo así tan profundo como lo que tú has manifestado. Y hay algo también que me sorprende mucho en este congreso, que creo que es la primera vez que ocurre, y es que no solo se ha estado aquí hablando a nivel de ufología o a nivel de investigación, sino que hemos contado con la presencia de personas contactadas, y se ha hablado también en este aspecto, un aspecto más profundo que tal vez en otros congresos no ha ocurrido. Y esto creo que es muy positivo porque abre el abanico que creo que estaba hasta ahora solamente abierto hasta la mitad. Me parece muy bien, muchas gracias. Gracias. Por cierto... Una cosita más, venga. solamente. También me ha sorprendido que has nombrado, entre otros, a un contactado muy importante, Eugenio Siragusa, y que yo veo que ahí a la derecha hay uno de los ponentes que él mismo se ha definido como un seguidor espiritual o un hijo espiritual de Eugenio Siragusa. Bien. Y yo te pregunto a ti, ¿qué opinión o qué sentimiento te ha merecido su presencia y la exposición que ayer ha hecho en este congreso y el testimonio del contactado también Carlos Díaz, el mexicano, que creo que nos ha aportado unos documentos, por lo menos para mí, impresionantes? Muchas gracias. Gracias a ti. Bien, bueno, la opinión, yo he seguido bastante de cerca lo que he podido, porque estamos aquí en aquellas islitas. Además hablaba que tuvimos un programa muy interesante con Giorgio. Tu hermano también era, ¿no? También estuvo tu hermano en ese programa, creo. Sí, del programa sí estuvo tu hermano, y Eugenio también. Bueno, pues, sí, Eugenio sí estaba, sí. Yo siento un gran respeto por todos los seres humanos, ¿no? En este caso concreto, yo incluso pensaba decir, bueno, ¿por qué este tipo de manifestación? Lo digo con la mayor sinceridad, no sé, dolorosa, sufre un ser humano, tal, la sangre que siempre es fuerte. Pero claro, vuelvo a decir que yo he visto los boletines que me han mandado, donde Giorgio se reúne con un montón de gente, las miradas y tal. Yo digo, bueno, ¿quién soy yo? Que me guste o no me debe gustar, ¿quién soy yo para juzgar lo que está haciendo Giorgio cuando yo tendría también que ponerme en cuarentena con mis experiencias? Aquí está ocurriendo un hecho extraño, anómalo, como mis experiencias también. Entonces, esto no puede ser también una forma de vía para despertar de otras personas, que sea así. A mí, sinceramente, digo, bueno, me parece, no sé, algo impactante y demás el tema, ¿no? Porque hay que llegar a estos caminos y tal, pero cuando veo esa fotografía en África y demás, como digo, bueno, esto puede cambiar también la forma de sentir o pensar, como pueden ser las apariciones marianas o lo que sea. Es como abrir
lo mismo que han hecho conmigo. A mí, pues bueno, me han también hecho una catarsis, una forma, me han sugerido, han actuado de despertador. Yo digo, ¿esa vía es la única y válida? No, no lo es. Esa vía es válida también, a lo mejor para muchísimas personas, también es válida para que reflexionen. Lo digo con el corazón en la mano, aparte del respeto que siempre me ha dado a mí Eugenio Siragusa, y de que ha sido un personaje a veces incomprendido, ¿no? Y ya digo, a niveles periodísticos, a mí me dolió muchísimo que cuando este hombre salió totalmente libre, exento de culpa y demás, los medios de información no se hicieran eco de él, ¿no? Que sabe, bueno, que levanta mucho la voz cuando dice, perfecto, pero canta, ¿verdad? Como puño, habla de niños, habla de esto, habla de lo otro y tal. Perfecto, a mí me merece todo el respeto. Giorgio, con sus estigmas, está abriendo vías a otras personas que a lo mejor no le interesa, y me parece muy bien la cuestión extraterrestre y demás, pero que sin embargo vibran en esa sintonía con los estigmas de Jesús, mi amigo Jesús. ¿Por qué no? Lo respeto profundamente, como tengo que respetar a todo ser humano. Esa es mi opinión sincera y de corazón, de verdad que sí. Y me alegro de haberte conocido y de haberte abrazado. Bueno, alguna pregunta más, que me parece que pronto empiezan a calentar los motores del avión. Lo que sí quisiera dejarle constancia, que cuando vayan a las islas o lo que sea, se pueden poner en contacto conmigo, y lo que se les ofrezca y quiera me tienen de corazón, aunque no esté hablando públicamente, dando charlas o conferencias, pero que me tienen totalmente a su disposición. ¿Alguna preguntita más? Y si no...